Buenas tardes, profe. Mi nombre es Mabel Hernández. Y Diego Andrés Matiz. Hoy vamos a hablar sobre un proceso declarativo verbal de pertenencia que está regulado en el artículo 375 del Código General del Proceso. Ahora, para abordar este tema, un ejemplo de ello es cuando hemos estado mucho tiempo en una casa, pero no tenemos escrituras públicas. O como cuando conocemos a una persona que lleva varias décadas cuidando un terreno, sin embargo no tiene legalmente la propiedad. En este video vamos a hablar de cómo se tramita, qué ley la regula y cómo podemos llegar a lograrlo. ¿Qué es el proceso de pertenencia? El proceso de pertenencia es aquel en el que se presenta una demanda ante un juez con el fin de que éste declare la pertenencia de una persona sobre un bien. Es decir, que ésta es dueña de la cosa por el hecho de haberla poseído durante determinado tiempo. Y no es cualquier posesión, tiene que vivir de manera pacífica, pública y continua con ánimo de dueño. No consta con solo vivir, sino que también tiene que comportarse como propietario. Técnicamente este proceso se denomina proceso declarativo verbal de pertenencia y está regulado en el artículo 375 del Código General del Proceso, que lo abarcaremos más adelante. Y aunque suene complicado, es una herramienta muy útil para formalizar la propiedad de los bienes que han sido poseídos durante tantos años. Bueno, ¿y qué nos dice la ley? Como se los mencioné anteriormente, está regulado en el artículo 375 del Código General del Proceso, que nos dice que toda persona que considere que haya adquirido un bien por prescripción adquisitiva puede iniciar el proceso de pertenencia para que se le declare dueño de la cosa. Incluso un acreedor puede hacerlo en nombre del deudor si éste no quiere o no puede iniciar el proceso. Este proceso también puede ser iniciado por un comunero, es decir, por una persona que tenga la propiedad del bien con otras personas. Puede iniciar el proceso de pertenencia siempre y cuando haya poseído el bien de manera exclusiva, de acuerdo a los requisitos de la ley y el tiempo legal. Bueno, algo clave es que si se trata de un bien inmueble, la demanda debe ser inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria. Eso le da publicidad al proceso. Bueno, ¿y qué se necesita para demandar? Lo primero y lo fundamental es tener claridad respecto del bien a demandar para que se declare la pertenencia, bien sea un lote, una casa, un apartamento o un bien mueble. Es fundamental tener claridad respecto del bien a declarar la pertenencia. Luego se tiene que demostrar que se ha poseído durante el tiempo que pide la ley de buena fe y con justo título. También si hay prescripción adquisitiva ordinaria o extraordinaria, de 5 años o de 10 años. Otro punto muy importante en la presentación de la demanda es la presentación de pruebas, ya que puede ser mediante fotos, recibos o testigos que certifiquen que se haya ejercido de manera efectiva la posesión respecto al bien. Y como dijimos anteriormente, si hablamos de un bien inmueble, se tiene que registrar la demanda en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos. Bueno, estos son solamente algunos de los requisitos que exige la ley para el proceso declarativo verbal de pertenencia. Sin embargo, existen otros requisitos fundamentales consagrados en el Código General del Proceso, que son: 1. La designación del juez a quien se dirija. 2. El nombre y domicilio de las partes y, si no pueden comparecer por sí mismas, los de sus representantes legales. Se deberá indicar el número de identificación del demandante y de su representante y el de los demandados si se conoce. Tratándose de personas jurídicas o de patrimonios autónomos, será el número de identificación tributaria, NIT. 3. El nombre del apoderado judicial del demandante, si fuere el caso. 4. Lo que se pretenda expresado con precisión y claridad. 5. Los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones debidamente determinados, clasificados y numerados. Adicionalmente, también están los requisitos de: 6. La petición de las pruebas que se pretenda hacer valer, con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder para que éste los aporte.
7. El juramento estimatorio cuando sea necesario. 8. Los fundamentos de derecho. 9. La cuantía del proceso, cuando su estimación sea necesaria para determinar la competencia o el trámite. 10. El lugar, la dirección física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar, donde las partes, sus representantes y el apoderado del demandante recibirán notificaciones personales. 11. Los demás que exija la ley. Vamos a continuar con el trámite. Al ser un proceso verbal, tiene una estructura más concisa, más breve, por así decirlo. Entonces tiende a ser más corto de lo que es un proceso declarativo. En el trámite primero se tiene que presentar la demanda. Si el juez llega a admitirla, el juez la corre al traslado para el demandado. En caso de que llegue a haber algún tipo de objeciones, se inicia la audiencia. Bueno, y si el juez inadmite la demanda, esto puede ser por las siguientes causales. Cito el artículo 90 del Código General del Proceso, que dice: cuando no se reúnan los requisitos formales, cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley, cuando las pretensiones acumuladas no reúnan los requisitos legales, cuando el demandante sea incapaz y no actúe por medio de su representante legal, cuando no contenga el juramento estimatorio, que es muy importante, siendo este necesario para el proceso, cuando no se acredite que se agotó la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad, entre otras causales. Que pide el Código General. Exactamente. El juez dará 5 días, so pena de rechazo, vencido el término, para subsanar los errores encontrados. El juez decidirá si la admite o la rechaza. Continuando con la audiencia, si es que hay excepciones u oposiciones, el juez va a practicar pruebas, va a pedir la declaración de testigos y al final va a tomar una decisión respecto de las excepciones propuestas por el demandado. Si el juez declara la pertenencia, esta sentencia se tiene que registrar y listo. Y ya. Y el demandante se vuelve el propietario del bien. Cabe aclarar que dentro de este proceso no se exige la conciliación previa entre las partes, ya que no se trata de un conflicto, sino de una mera declaración. Bueno, ya para finalizar nos gustaría abarcar una casuística a la cual le vamos a ir dando solución. Por ejemplo, mira este caso. Una familia vive en una finca desde hace 30 años. La cercaron, la sembraron, la construyeron. Era su casa, pagaban impuestos, pero nunca hubo una escritura. ¿Qué crees que puedan hacer ellos? Ellos pueden iniciar el proceso de pertenencia por prescripción extraordinaria, con pruebas de posición y testigos. Pueden lograr que el juez los declare propietarios. Claro, es que cuentan con pruebas como, digamos, que la cercaron, la sembraron y, por ejemplo, que pagaron los impuestos. Son pruebas fundamentales. Y que llevan mucho tiempo en el terreno. Muy bien, listo. Por ahora, este otro caso. Alguien que compró una casa con un contrato privado hace alrededor de 6 años. Vive allí y paga servicios, pero nunca registró escritura. Bueno, para resolverlo, en este caso puede pedir la pertenencia por prescripción ordinaria. Tiene justo título y buena fe. Solo se necesita demostrar los 5 años de posesión que él ha tenido en este bien. Okay. Y que la ley está solicitando. Listo. Y bueno, ahora otro caso. Si heredaste un lote, pero nunca hiciste el traspaso legal, pero llevas más de 15 años poseyéndolo, ¿qué crees que podamos hacer? En este caso, si lo has poseído como dueño por más de 10 años, puedes pedir la pertenencia, incluso si hay otros herederos, mientras no haya oposición ni interrupciones. Esto lo tenemos que tener muy presente. Tiene que ser continua, de manera pacífica y pública. Para cerrar el video, bueno, ya vimos que el proceso de pertenencia no es solo un trámite legal, es una herramienta que le da seguridad jurídica a miles de personas que han construido su vida sobre un terreno, una casa o que no está a su nombre. Sí, eso pasa mucho en Colombia, en las zonas rurales, en barrios populares, en herencias que nunca se formalizaron. Hay gente que lleva 10, 20 y hasta 40 años viviendo en un lugar, pero sin un papel que diga, este terreno es mío. El proceso declarativo verbal de pertenencia permite que esa realidad se conozca legalmente,
que el esfuerzo, el cuidado y la posesión constante se traduzcan en propiedad formal.